Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Díaz Figueroa, ingeniero en electrónica egresado de la UAM Azcapotzalco, actual estudiante de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Electromagnética de la UAM Azcapotzalco. El tema que les presentaré es control del actuador del monocromador Cerci-Turner, trabajo desarrollado o en desarrollo precisamente en la UAM Azcapotzalco. El director de tesis es el doctor Jesús Ulises Lisiaga Castro. Mi coasesor es el doctor José Luis. Bueno, a priori el nombre no nos dice demasiado, pero nos da las bases para continuar por el resto de la presentación. Ahora, ¿qué es exactamente un monocromador? Bueno, un monocromador es un dispositivo analítico instrumental, correspondiente a la química analítica. El trabajo de la química analítica es precisamente diseñar un procedimiento que permita aislar la señal del analito del resto del ruido que hay en la muestra. Entonces, aquí ya voy precisamente de las pruebas de absorbancia de lazo cerrado a exactitud para exactitud química. Entonces, ¿qué es el monocromador? Un dispositivo analítico. Ahora, en las siguientes sliders veremos precisamente el diagrama de qué es un monocromador Cerci-Turner y precisamente por qué nos interesa ponerle control o cuál es el problema de control o qué es exactamente lo que nosotros buscamos. Pero realmente lo que nosotros tenemos en un monocromador es un dispositivo optomecánico o puede ser optomecatrónico. Idealmente o comúnmente son optomecánicos. Es decir, tienen un funcionamiento bastante sencillo. Tienen una rejilla de difracción, que ahorita lo veremos. Vamos variando y lo que yo quiero es que a partir de una señal policromática, tener una señal monocromática. Entonces, como ya les mencioné, va a ser absorbanza. En espectroscopía hay espectroscopía de emisión de absorción. En el particular, para el Cerci-Turner, lo que se tiende a hacer precisamente es absorción. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Nosotros tenemos una muestra. Vamos a tener un trabajo de espectroscopía, un espectrofotómetro, podríamos decirlo. Y el monocromador precisamente es el núcleo de todo este desarrollo. Entonces, ¿cómo funciona exactamente todo esto? Bueno, particularmente resulta que las longitudes de onda o las moléculas reaccionan a una longitud de onda en específico. No reaccionan a todas, pero sí a una en específico. Eso es algo que ya se ha identificado. Entonces, si yo ya sé que cierta molécula reacciona a una longitud de onda en específico, yo lo que voy a hacer precisamente es tener ese analito, que es lo que mencionaba en un principio, que es precisamente aislar de todo el ruido lo que yo sí quiero hacer. Entonces voy a hacer una prueba, es un método analítico. Esto a través de Beer-Lambert, que es precisamente la absorbancia que es proporcional a la concentración del analito. Es decir, yo voy a tener precisamente mi fuente, mi monocromador, después voy a tener precisamente la muestra y después precisamente lo que se vea o lo que no se vea va a ser lo que hay. Es decir, yo aquí tengo precisamente en la presentación esta gráfica. Tengo la sombra, dos formas equivalentes de ver la absorción. En una tengo precisamente la transmitancia, es fue lo que se transmitió. Y la absorbancia, qué fue lo que absorbió la muestra. Si algo absorbe, precisamente yo no lo voy a ver. Entonces, eso es la transmitancia. Podemos ver el instrumento precisamente como una cadena de bloques. Yo tengo fuente, monocromador, muestra, transductor y procesador, que es lo que les mencionaba. Todo esto compone lo que es el espectrofotómetro, pero lo podemos ver por partes. Partamos de la fuente. ¿Cómo yo me puedo imaginar esa fuente? Para empezar, hay que denotar, hay que hacer ciertas cláusulas para hacer este trabajo. Hay espectroscopía, precisamente. Bueno, al hacer espectroscopía y hablar de longitudes de onda, estamos hablando del espectro electromagnético. Entonces, al hablar del espectro electromagnético, tenemos lo que nosotros vemos, por ejemplo, el espectro visible, pero también hay ultravioleta, hay infrarrojo. Entonces, hay espectroscopía de cada una de ellas. Entonces, ya depende de qué es lo que yo estoy haciendo. En particular, este trabajo va a ser precisamente desde ultravioleta hasta visible. Entonces, ¿hay fuentes? Esa sería una buena pregunta. ¿Hay fuentes que me permitan hacer desde ultravioleta hasta visible? No, pero sí lo que puedo hacer es tener una fuente conmutada, que es precisamente trabajos más, bueno, más precisos. Entonces parto de una fuente conmutada que parte de ultravioleta hasta cierto rango de visible y de visible ahora sí ya todo el espectro visible, alrededor de los 150 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Entonces yo tengo mi fuente, tengo mi monocromador, que va a ser precisamente el que al recibir toda esa señal policromática, porque yo en mi fuente voy a tener, como les digo,
voy a tener un espectro de frecuencias bastante grande. Yo con el monocromador precisamente lo que quiero es seleccionar solo una. Partiendo de ello, yo voy a tener una longitud de onda que asimismo esa longitud de onda también se puede transmitir, se puede convertir o también tiene su relación con la corriente. Y entonces lo que voy a tener precisamente es que va a incidir en mi muestra. A través de ello va a pasar a un transductor. ¿Qué es lo que va a hacer ese transductor? Yo lo que voy a tener es, como les mencionaba anteriormente, es que voy a tener la sombra. Entonces voy a identificar qué tanto absorbió. ¿Cómo voy a saber qué tanto absorbió? Bueno, precisamente si la muestra absorbió parte de la luz o parte de la longitud de onda, ¿qué voy a tener en el transductor? Nada. Y entonces, ¿qué obtengo? Que si yo tengo 0, o por ponerlo en un valor de 0 al 100, si yo obtengo un 0, obtengo un 10, y yo he debido obtener un 100, porque si no hace reacción química, si la molécula no absorbe la longitud de onda, yo lo que voy a tener es que va a pasar todo absolutamente. Y si no pasa nada, entonces lo que tengo es la sombra, es decir, si absorbió. Y precisamente toda esa información tiene que pasar por un procesador. A esa relación precisamente es la de Beer-Lambert, anteriormente mostrada. Ahora, ahora sí, venimos precisamente con el monocromador Sersi-Turner y la ecuación de la rejilla. ¿Qué es esa famosa rejilla? ¿Y por qué me interesa esa rejilla? Bueno, este lo podemos ver como el esquema básico del monocromador Sersi-Turner. Hay diferentes tipos de monocromadores, en particular el que se está estudiando, o el que estoy estudiando, es el monocromador Sersi-Turner. Entonces, yo lo que tengo aquí, denotado como lámpara burdamente, es lo que yo me refería con fuente. Todo esto pasa por la rejilla de entrada. Después de eso pasa por un espejo colimador a la rejilla de difracción, a otro espejo de enfoque y ahora sí a la rendija de salida. Bueno, ¿y qué es todo esto? Precisamente lo que se hace es hacer uso de la difracción. Entonces pasa por un primer espejo colimador, difracta a la rejilla de difracción y ahora sí, ¿con qué yo selecciono precisamente la longitud de onda que yo quiero? Bueno, justamente es con la rejilla de difracción. En la rejilla de difracción se encuentra ya todo un sistema mecánico, o puede ser mecatrónico. Y comúnmente, o mayormente, derivado de los precios y demás, se hace parte mecánica. Por eso decía que es un dispositivo optomecánico. Un monocromador es un dispositivo optomecánico. Entonces, esta rejilla de difracción lo que hace es girar. No gira sus 360 grados, como se puede ver, tiene que estar acotado. Tiene que estar acotado. Entonces yo con la rejilla de difracción selecciono esa longitud de onda. Entonces aquí ya estoy hablando de una relación ángulo-longitud de onda. Y esto se hace a través de un motor y un tren de engranajes, comúnmente. Hay diferentes técnicas, pero comúnmente se hace de esta manera. Entonces, yo imaginando, o lo que se hace, podemos imaginarlo, se tiene una tabla de ganancias. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un motor a pasos. Lo tengo justamente en la rejilla de difracción, en el tren de engranajes. Y le voy a decir, bueno, yo quiero que te muevas a los 500 nanómetros. Ok, ¿en qué posición me encuentro para empezar? Me encuentro en alguna posición, ya sea en los 200, en los 300, en los 400, en los 600. No lo sé, o no lo sabe el sistema. Entonces, generalmente tienen una autocalibración, se van hasta el cero y después ahora sí empiezan a girar y dicen, bueno, si yo estoy en el cero, le tengo que dar 50 pasos del motor a pasos para que llegue. Esa es una relación. Como se podrán imaginar, precisamente esa relación es no lineal. Esa relación, es decir, no es lo mismo que yo avance un paso o 10 pasos en los 200 nanómetros que lo haga en los 400 nanómetros. Es una relación no lineal. Esa es una relación senoidal, precisamente. Y aquí lo podemos ver. Precisamente aquí tengo la ecuación. M, longitud de onda, igual a D, seno de teta, seno beta. Seno alfa, seno beta. Y esos ángulos precisamente corresponden a los ángulos desde la normal de la rejilla de difracción al espejo colimador y el espejo de enfoque. Ahora, todo eso precisamente pasa a una rendija de salida y ahora sí ya puedo tener precisamente ese sensor que yo les decía, ese transductor que va a convertir esa longitud de onda, esa relación corriente en un valor que yo pueda procesar. Ahora, intermedio de aquí precisamente tiene que estar la muestra, porque eso va a ser absorbancia. Y eso es precisamente lo que se está estudiando y eso es lo que comúnmente se hace con un Sersi-Turner. Hay diferentes topologías, pero en particular esta es lo que se suele hacer. Ahora, del ángulo a la longitud de onda. Esto es precisamente lo que les mencionaba. Yo voy a tener precisamente un ángulo que yo voy a ir variando, el ángulo del motor, el ángulo de la rejilla de difracción. Y esa relación precisamente lo que va a dar va a ser la longitud de onda, la longitud de onda que yo espero obtener, precisamente esa señal monocromática. Y eso va a tener una sensibilidad, es decir, yo tengo que ser preciso, porque yo podría decirle, quiero que te muevas a los 500 nanómetros y poder decir,
Generalmente yo ya sé, bueno, yo ya tengo mi ecuación, yo ya la he calculado, le tengo que dar 35 pasos. Bueno, eso debe tener una sensibilidad y debe tener un error. Va a tener un error. Bueno, debe tener un error que sea, que realmente sea despreciable para que yo pueda saber que mi lectura es correcta. Pero eso presenta varios inconvenientes. Ahora, un error de pocos nanómetros es un error químico. Es decir, yo voy a tener una ventana. Yo quiero precisamente identificar cierta longitud de onda que yo sé que corresponde a cierta molécula y va a reaccionar. Pero si yo selecciono mal esa longitud de onda, puede que va a ser que yo tenga un error de lectura. Precisamente por eso yo necesito una precisión o cierta precisión a la hora de realizar precisamente dicho procedimiento. Ahora, la fuente no entra en el lazo de control. Yo ya se los había mostrado, en un principio lo denoté como lámpara. Eso no denota como parte del lazo de control. Se asume que la fuente es capaz de entregar precisamente todo ese rango de longitudes de onda. Entonces, eso lo puedo sacar del diagrama. Yo asumo que tengo una fuente tal que me puede seleccionar desde los 150 nanómetros hasta los 750 nanómetros, por poner un ejemplo. Y dentro de eso no va a variar durante el tiempo del barrido. Es decir, si tiene una cierta magnitud, porque yo le estoy diciendo que voy a medir corriente tanto a la salida, como van a ser dos pruebas, tanto en la prueba A como en la prueba B, tiene que tener la misma intensidad. Es decir, no debe de variar y yo asumo precisamente que esa fuente es capaz de hacerlo. Bueno, esas ya son distintas fuentes, tungsteno y deuterio. Precisamente se toma para esta fuente conmutada, el cual no es el tema, pero bueno, hago hincapié en ello. Algo importante, al decir que la fuente no entra en el lazo de control, puedo decir que esa no tiene dinámica inherente al sistema. Ahora sí, ¿cuáles van a ser esas dos pruebas que yo menciono? Son dos pruebas de absorbancia. Es decir, para que yo pueda hacer una prueba de absorbancia que tanto absorbe, primero tengo que hacer una calibración, que es la primera prueba. Paso 1, calibración. Es decir, únicamente tengo, precisamente como se ve en la parte de arriba, tengo el monocromador, tengo mi señal, monocromador, ahora sí, pasa a la muestra que está vacía y ahora sí muestra cuál es su sombra, es decir, qué es lo que hay, porque va a tener precisamente una difracción al pasar por la muestra, al pasar por ese tubo de muestra. Ahora, ya al pasar una vez a la medición, ahora sí ya voy a poder hacer esa comparación y ya voy a tener esa corriente inicial poder comparada. Es decir, yo tenía en Dirac-Lambert, tengo precisamente esa relación logarítmica entre la corriente inicial, que es la que se hace en el paso 1, y ahora sí la corriente de salida que se muestra. Y ahora sí yo poder determinar cuál es esa ventana de espectro y qué me está demostrando ese analito, si lo tiene o no lo tiene. Ahora, yo cuando digo analito, ya lo mencioné, yo lo puedo hacer de lo que yo quiera, dentro del rango ultravioleta visible, que es lo que yo estoy experimentando. Solo pongo por poner un ejemplo, pongo 500 nanómetros y voy a reaccionar y puedo decir, a lo mejor el oxígeno o el ozono reacciona a tal longitud de onda. ¿Okay? Y yo ya sé cuál es la relación, y ya sé cuál es el patrón, o cuál es el diagrama, o cuál es o esa ventana espectral. Bueno, determinada ventana espectral va a aparecer a determinada longitud de onda. Yo hago precisamente, yo quiero identificar si esta muestra que está aquí, este analito va a tener esa muestra. Y eso es lo que yo voy a ver precisamente con Beer-Lambert y con absorbancia y la transmitancia, que fue la gráfica que se mostró al inicio. Ahora, precisamente por cómo funciona todo el monocromador, este es un esquema feed forward, es decir, no tiene retroalimentación. O comúnmente no tiene retroalimentación. Eso ya nos deja demasiados inconvenientes, degradación por el tiempo y demás. Ahora, yo precisamente ¿qué tengo? Esa selección de longitud, ángulo, longitud de onda. Pasa por el motor a pasos y después por el tren de engranajes. Yo les dije, voy a darle una cantidad de pasos y después esa cantidad de pasos va a ir al tren de engranajes. Y ese tren de engranajes ya tiene precisamente la dinámica inherente de todo el sistema de monocromador Celsi-Turner. Rendija de entrada, espejo colimador, rejilla de difracción, que es precisamente donde está y es el único donde actúa el actuador, que es precisamente para seleccionar esa determinada longitud de onda. Eso pasa a un espejo de enfoque y a la rendija de salida. Pero aquí ya estoy haciendo algo y bastante ideal. Es decir, estoy asumiendo demasiadas cosas en el tren de engranajes. Estoy diciendo que no hay fricción, estoy diciendo que no va a haber backlash, no va a haber zonas muertas en engranes, lo cual es, acabo de mencionar, es algo ideal. Es decir, esto es un modelo inexacto. Estoy haciendo asunciones sobre cosas que no hay. Entonces, realmente, ¿qué esto es lo que tiene? Eso tiene no linealidades.
Entonces aquí tengo precisamente el esquema de lazo abierto, pero con las no linealidades. Es decir, tengo fricción en el eje del motor, tengo backlash en los engranajes y tengo fricción en el eje de la rejilla. Todos esos son temas que no se consideran comúnmente. Es decir, la mayoría de los monocromadores Celsi, Turner, clásicos, convencionales, precisamente son cosas que no hacen hincapié. Ahora, las piezas mecánicas también tienen degradación. En ningún momento aquí hay un sensor o algo que precisamente que lo que se hace es control de posición. No se hace control de posición, son sistemas de lazo abierto. Entonces aquí ya tenemos motores a pasos con tren de engranajes. Una solución que realmente no combina para tener una medición exacta. Como ya les mencioné, precisamente la fricción strip y slick slip. ¿A qué me refiero con todo esto? Precisamente a velocidades cercanas a cero, voy a tener una pendiente negativa. Precisamente aquí en esta curva de velocidad, aquí les muestro el modelo estático. Precisamente es que a velocidades cercanas a cero necesito un cierto par, necesito cierto torque. Entonces, si yo quiero mover el motor, pero está cercano, o sea, va a ser una velocidad muy pequeña, voy a tener un rango de errores que no se consideran en un lazo abierto. También voy a tener precisamente, bueno, algunos modelos como estos que lo modelan precisamente es lo que. También voy a tener el backlash, la zona muerta con histéresis. Al yo tener engranajes y ir de un sentido a otro, puede que mi engrane pase de aquí, toque y haga el paso. Pero si yo ahora me tengo que ir en reversa al ir y tocar, ¿cómo sabe si está arriba o si está abajo? Entonces ya tengo una zona muerta y entonces ya tengo un error de precisión. Ahora, el problema no es la magnitud, es la invisibilidad. Sin sensor, el error existe, pero el sistema es ciego a él. Es decir, puede que va a fallar. Es decir, esto ya me está demostrando que va a fallar, pero yo no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Necesito ojos, necesito un sensor que lo haga. Ahora, también a esto hay una no linealidad que no se puede evitar, y es precisamente la que les mencionaba al principio, la relación de los grados del motor, del ángulo que se quiere, el ángulo de referencia que es, yo sé que a determinado ángulo, si yo muevo este motor a determinado ángulo, voy a seleccionar específicamente esa longitud de onda. Pero esa es una relación no lineal, ya precisamente eso ya es inherente al sistema y a las longitudes de onda, al espectro electromagnético. Entonces son cosas que también se tienen que considerar. Comúnmente se tienen tablas de ganancias, no es lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que se propone con todo esto? No es algo que no se haya hecho, es algo que se hace y que se sigue investigando a día de hoy. Precisamente es cerrar el lazo. Hay que medir para corregir. Es decir, entonces ahora sí, ¿qué es lo que yo le pongo al sistema? Ah, bueno, entonces yo lo que puedo hacer, una de dos, tengo dos opciones. Lo que sí no funciona es ese motor a pasos con ese tren de engranajes. Lo que puedo hacer, o quito ese tren de engranajes y sigo con el mismo motor a pasos, pero con otro tipo de motor a pasos que me permite saber en qué posición está, o también lo que puedo hacer es cambiar ese motor y tener un motor con un encoder y así hacer control de posición. Entonces yo voy a tener la ecuación de la rejilla invertida que me va a hacer que yo quiero una determinada longitud de onda, entonces determinar un determinado ángulo para llegar a esa longitud de onda, pasa, esa es básicamente mi señal de referencia, que es lo que yo quiero. Paso por mi controlador que va a hacer precisamente que se pueda hacer ese cierto ajuste o va a ver que llegue precisamente y reduzca ese error, pasa precisamente a un motor, precisamente aquí se plantea un servomotor de DC, ya hay distintos motores, servomotores de DC modelados, entonces se plantea usar uno de estos que pase ahora sí por el tren de engranajes, que el tren de engranajes ya tiene inherente precisamente todo lo que les mencionaba, todas esas dinámicas internas que le van a causar ruido o que van a tener perturbaciones, que van a pasar precisamente desde la rejilla de difracción y demás. Y ahora sí, voy a tener precisamente, eso va a ir a un encoder óptico, que es precisamente lo que se encierra, que es la parte que cierra el lazo, y ahora sí voy a tener el error de lectura y se va a ir ajustando precisamente hasta que tenga un error cero. Ahora, el encoder va en el eje de la rejilla, no va en el motor. Como les mencioné, yo tengo que saber que el motor llega, lo tengo que hacer sobre el eje, tengo que saber si llegó, entonces yo voy a hacer ese error. Yo no puedo medir la señal de salida y decir, ah, sí me salió longitud de onda, sí, ¿cómo mido esa longitud de onda? Bueno, yo lo que tengo que hacer es control de posición, porque yo ya sé que si yo lo muevo a 35 grados de ese motor, va a llegar a la longitud de onda que yo quiero, por poner un ejemplo. Entonces lo que necesito saber es si se movió a esos 35 grados, y si no, precisamente darle ese impulso al motor suficiente para que lo haga. La metodología y los resultados esperados, precisamente lo que se plantea, es hacer la síntesis del modelo fenomenológico, es decir, la rejilla de difracción en conjunto con todo lo que tiene asociado.
Para ello, justo lo que se busca es traducir esa exactitud mecánica en exactitud química. Entonces buscamos delegar precisamente esa carga mecánica que tiene el tren de engranajes con el motor a pasos con un problema de control y así poder tener exactitud química, que es lo que se busca. Es decir, el lazo abierto falla porque su error es estructuralmente invisible, es decir, no se puede ver que hay error. Al cerrar el lazo nosotros podemos controlarlo. Con un encoder podemos tener ese control de posición. Para lo siguiente, lo que se tiene que hacer precisamente es modelar y diseñar. Les agradezco su atención. Precisamente si este trabajo se seguirá desarrollando, se seguirá publicando. Si tienen más interés sobre ello, se publicará precisamente en el portal de la Maestría de la Ingeniería en Electromagnetismo. Mi nombre es José Francisco, este es mi correo de contacto y gracias.